que ya la conoce usted, es directora de La Verdad y a quien le agradecemos mucho que nos esté tomando la llamada, evidentemente con todo lo que estaba sucediendo precisamente ahí en Ciudad Juárez, que tanto lo conocen y que tanto llevan trabajando ahí, pues de pronto les estalló Ciudad Juárez otra vez. Rocío Gallegos, en esta ocasión me acompaña Violeta Núñez, así que te damos la más cordial bienvenida, Rocío, bienvenida. Hola, me da mucho gusto estar con ustedes, Ernesto, Violeta, y bueno, comentar algo que realmente, como bien tú nos comentas, nos estalló. Ciudad Juárez, el día de ayer vivió una jornada violenta, volvió a ubicarse en alerta máxima por la situación que vivimos. Fue una jornada con más de 10 horas de hechos violentos entre balaceras, entre agresiones a balazos a comercios, asesinatos por distintos rumbos de la ciudad y amenazas que circulaban en redes sociales con mensajes incluso falsos para alertar y generar pánico en la comunidad. Eso fue la jornada que se recuerda y se va a recordar como lo que ocurrió el 11 de agosto del 2022, un escenario y escenas que nos recuerdan mucho a lo que vivimos en una de las peores épocas de mayor violencia. Estamos hablando de lo que vivió Ciudad Juárez entre el 2008 y el 2012. Esta es una situación que realmente desató cierre de negocios, hubo cierre masivo de negocios porque hubo 2 atentados en el que murieron 2 empleadas de una tienda de conveniencia cuando se arrojó a este lugar bombas de Molotov y hubo agresiones a otro lugar que es una pizzería donde había una transmisión comercial por parte de una estación de radio y murieron 4 de los empleados. Hubo una situación realmente de violencia extrema, hubo una persona decapitada, su cabeza lanzada en uno de los parajes de la ciudad, y eso fue lo que vivimos un jueves negro, vivimos una situación en la que las corporaciones policíacas se vieron desafiadas, donde las autoridades al parecer quedaron pasmadas porque durante toda esta jornada no salieron a informar ni a comentar lo que se estaba viviendo, Ernesto. Rocío, gracias por acompañarnos y hacernos entender qué está ocurriendo allá en Ciudad Juárez, en esta trágica noche y tarde que se vivió el día de ayer. Y yo quisiera preguntarte qué y quién está detrás de esto, cuál es la intención, qué es lo que está ocurriendo y si tiene alguna vinculación con lo que pasó hace 2 días en Jalisco y en Guanajuato, o está desvinculado. Lo que podemos decir es que toda esta jornada que acabo de escribir se detona justo de un hecho violento en el interior del penal de Ciudad Juárez. Estamos hablando del Cerezo número 3, que tiene su sede en Juárez. Justo en la hora de visita, cuando el penal estaba lleno de hombres, mujeres que acudieron a visitar a la gente que tienen encerrada tras las rejas, los visitantes que lograron salir nos empezaban a describir que eran grupos armados. Uy, se congeló. Custodios y resulta que ellos... Perdón, Rocío, ahorita se cortó en esta última parte que lo que estabas diciendo, que se cortó después de que comentaste que era un horario en donde estaban llegando las familias, eran las visitas, y ahí sí. se cortó. Era cerca de la 1 de la tarde cuando se reporta una trifulca en el Cerezo de Ciudad Juárez. Varias personas estaban ahí en el interior porque era hora de visita. Las personas que alcanzaron a salir al escuchar disparos nos describían que hubo hombres armados que ingresaron hacia el área número 2 del penal a matar. Hubo 2 reos que fueron asesinados, 4 de ellos resultaron lesionados y a partir de ahí
es que empieza a generarse toda esta serie de violencia en el exterior. Se presume que en el interior de esa área del Cerezo se encuentran integrantes de un grupo armado del cártel de Sinaloa. Entonces, a partir de ahí se empieza toda esta situación y esta jornada de violencia, y lo que les comentaba, era muy impresionante ver a la gente que salía del Cerezo llorando, que hablaba y decía, en el interior hay mujeres, hay niños, hay que sacarlos, está la situación violenta. Nosotros no alcanzamos a tener todo el panorama de lo que ocurrió en el interior porque fue imposible, nosotros no tenemos acceso al Cerezo. Las autoridades ayer se mantuvieron informando de manera escueta lo que ocurría y ellos lo reportaron como una riña entre grupos antagónicos y bueno, la situación es lo que vimos en Ciudad Juárez. Hubo, vuelvo a describir, una serie de atentados, los primeros agresiones a estaciones de gasolina, estaciones de tiendas de conveniencia, donde 2 personas murieron, 2 mujeres, una empleada del lugar y otra que apenas se acercaba a solicitar empleo. Después de esta situación y de las agresiones que empezaron a darse de manera masiva algunos comercios, fue que empezaron a cerrar, fue que empezaron a avisar a la comunidad que dejaban de operar. Desde las 6 de la tarde hubo negocios que de manera paulatina empezaron a cerrar, tiendas de conveniencia y centros comerciales. Prácticamente se cerraron. Las universidades cancelaron sus actividades de la jornada y algunas maquiladoras también cancelaron su tercer turno de trabajo. Hubo instancias de gobiernos como el IMSS que canceló también sus actividades, incluso para el día de hoy, en instalaciones no médicas del instituto, ¿no? Entonces, sí es una situación complicada. Ahorita estamos viendo qué es lo que va a informar la autoridad. Ayer habían pasado pues cerca de 9 horas y las autoridades no reportaban qué es lo que ocurría en Ciudad Juárez. Cerca de las 10:30 de la noche, la gobernadora salió con un mensaje de texto a lamentar lo que vivían los juarenses y a garantizar que haría su mejor trabajo porque estuviéramos con un bienestar. Cerca de la medianoche es cuando sale el alcalde de Ciudad Juárez a decir que vivíamos un día de luto por lo que habíamos ocurrido en las calles de Ciudad Juárez, algo que los ciudadanos ya lo tenían muy claro por lo que estaban viviendo, por lo que estaban informándose a través de los medios de comunicación. Ya, Rocío Gallegos, déjame hacerte una pregunta también personal y para también la audiencia que te está escuchando. No sé cuánto llevas haciendo cobertura periodística ahí en Ciudad Juárez, pero desde el conocimiento que te habita en este brillante trabajo periodístico que has desarrollado a lo largo de tu carrera, Rocío, ¿qué está cambiando? ¿Qué es desde tu percepción lo que está sucediendo en Ciudad Juárez? ¿Es otro sexenio? ¿Es otro momento? ¿Hay una nueva gobernadora también? ¿Cuál es desde tu punto de vista, si tuviéramos que congelar la imagen para tratar de entender y comprender qué es lo que está sucediendo? Hay un cártel que no estaba en el sexenio de Felipe Calderón, el cártel Jalisco Nueva Generación, y no es que sea, bueno, puede ser nuevo el cártel, pero pues recuerde usted que los cárteles o integrantes de cárteles o de células luego mutan a otro cártel, pero que ya estaban delinquiendo desde tiempo atrás. ¿Cuál es desde tu valoración, Rocío, lo que está sucediendo ahí? Bueno, lo que tú comentas es algo que nos generó similitud, como decía hace rato, por una situación que ya habíamos vivido. Sin embargo, sí hay diferencias. Hay diferencias porque han pasado más de una década, operan algunos de los mismos grupos que estaban en ese entonces, pero ahora hay nuevos que están llegando a la plaza, que están aquí. Se han documentado la presencia de 12 grupos criminales en lo que es en lo que es Chihuahua. Estamos hablando
de organizaciones delictivas que algunos tienen alianzas con los grandes cárteles, por así decirlo, ¿no? Son grupos que se han atomizado y son generadores de violencia. Desgraciadamente vemos algo muy similar y es la impunidad. La impunidad con lo que estos grupos se mueven, cómo las autoridades pueden tener un control o pueden decir que tienen un control del Cerezo, y es ahí donde se desata toda esta situación. Tenemos más de 10 años conociendo que desde el Cerezo se tiene órdenes de atacar a diferentes puntos en Ciudad Juárez, en el estado. Sigue habiendo armas en el Cerezo, sigue habiendo droga en el Cerezo, sigue habiendo un descontrol en el Cerezo. Esas son situaciones que seguimos arrastrando, sea un gobierno de un partido de otro color, están ahí. Tenemos que recordar que Ciudad Juárez se había comentado que iba a ser lanza y punta de un programa de paz. Incluso vino una consulta para tomar la experiencia de los juarenses para establecer un programa a nivel nacional de eso. De esas iniciativas prácticamente nada queda a este momento, y es una situación lamentable porque los juarenses son los que seguimos viviendo toda esta situación y esta crisis de violencia que nos tiene no solamente en zozobra, sino que nos ha cambiado la vida y nos la sigue cambiando. Pues terrible, la verdad, lo que compartes, Rocío. Una pregunta desde tu perspectiva, desde tu mirada. Bueno, primero, si nos puedes comentar algo de estos compañeros periodistas de los radiodifusores, ¿no? Bueno, creo que uno era que nos puedas compartir qué sucedió con ellos, por qué fueron flanco de ataque, fue porque les tocó o qué pasó. Y otra pregunta es, ¿cuál sería la estrategia de seguridad que se tendría que implementar ahorita de manera urgente en Ciudad Juárez, Rocío? Bueno, sobre los compañeros empleados de una estación de radio, ellos realmente podemos decir que como fueron víctimas de un atentado de los que estaban generándose ayer en la ciudad, donde simplemente había disparos, donde ataques a balazos a comercios. Ellos se encontraban en el exterior de una pizzería, en una de las zonas de mayor concentración de gente en Ciudad Juárez. Ellos se encontraban haciendo una promoción comercial de los productos que ahí se vendían, de su estación de radio. Era un locutor con su equipo de la estación, y simplemente fueron personas que les alcanzó de esos disparos de forma discriminada que lanzaban los grupos del crimen organizado en Ciudad Juárez. Eso es lo que vivimos de los compañeros. Ellos fueron identificados como Alan González, era locutor; Lino Flores era del área de promociones; Armando Guerrero era gerente de operaciones; y Alex Arriaga era una escolta. Simplemente era un acompañante de este equipo que hacía promociones en este lugar. Eso ocurrió cerca ya de las 8 de la noche en Ciudad Juárez, después de una jornada que venía arrastrándose con balaceras, quema de negocios y una serie de violencia en medio de un patrullaje que llevan a cabo 3 niveles de gobierno. ¿Qué puede ocurrir? No lo sabemos. Tal parece que la autoridad tampoco. El día de hoy se convocó a una reunión de la mesa de seguridad. Estamos al pendiente de lo que ellos puedan generar y puedan decir, más allá de lo que tenemos escuchando por muchos años, ¿no? De un trabajo colaborativo, de que estamos trabajando en los 3 niveles de gobierno, y el asunto es que esto no se traduce en paz en las calles de Ciudad Juárez. Ya, pues, Rocío Gallegos, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. No sé, además, si hay condiciones o no, como desde el gremio periodístico y desde la sociedad civil, pues también tratar de ver qué pueden hacer, por lo menos medidas preventivas o precautorias, si la autoridad no está cumpliendo con sus funciones y hay un vacío no solamente informativo, sino también no hay medidas precautorias para resguardar a la población. Hoy escuchábamos que decían, no, pues que ya estaba todo controlado y estaba tranquilo. ¿Y cómo se sabe si no puede volver a reventar eso?
Así que yo te preguntaría ahí sobre esa parte y la otra, Rocío, es, pues hoy hubo un reporte de Ricardo García Bermejo, el subsecretario de Seguridad, y después de ese reporte, pues lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sí vimos toda una cascada en redes sociales el día de ayer, en la tarde, noche y el día de hoy en la mañana, pues responsabilizando de todo al presidente Andrés Manuel López Obrador y muy pocos comentarios sobre el papel que está desempeñando la gobernadora Maru Campos en materia de seguridad. ¿Cuál es, desde la valoración de ustedes, lo que está haciendo la gobernadora y lo que tendría que estar haciendo el gobierno federal? Bueno, simplemente lo que vimos ayer es que la gobernadora estuvo guardando silencio durante toda la jornada. Un día antes estuvo en Ciudad Juárez, vino a poner la primera piedra de lo que es la Torre Centinela, que va a ser la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en Ciudad Juárez. Lo que allá habíamos platicado aquí, con vigilancia, con cámaras, y ahí lanzó también un reto, ¿no? O sea, y dijo que ninguno de los grupos armados y los grupos de crimen organizado podían venir a desestabilizar Juárez. Sin embargo, no pasa de palabras. Lo que hemos vivido en Ciudad Juárez es algo realmente, es un retroceso, así lo vemos, y se está generando dentro de la acción que lleva a cabo el gobierno que encabeza María Eugenia Campos Galván. Ella es la gobernadora de Chihuahua, ella es de extracción panista. En Ciudad Juárez tenemos un gobierno de Morena, y bueno, esa es la situación. No entiendo cómo es posible que señalen que tienen un super equipo, que tienen un control de vigilancia en las calles, que tienen una coordinación los tres niveles de gobierno. Lo que vemos es un desafío del crimen organizado a las autoridades. Lo que vemos es cómo se quedan pasmadas ante hechos que ponen en zozobra y en riesgo y en peligro a la sociedad. Y eso es lo más difícil de poder asimilar en situaciones como las que vivimos. Ya, pues Rocío, te queremos agradecer como siempre que nos hayas tomado la llamada y pues cuídense, Rocío, les mandamos un fuerte y solidario abrazo. Cualquier cosa, pues aquí estamos para lo que sea necesario, y un fuerte y solidario abrazo a todas las colegas y los colegas ahí de La Verdad. Cuídense, Rocío. Muchas gracias. Un abrazo, Rocío, y pues que todo vaya lo mejor posible por allá en Ciudad Juárez.